Hay un silencio tan pesado que parece haberse pensado para una tumba. La piedra cerrada, la oscuridad que no responde, las voces que se apagan. Esa calma no es ausencia, es un escenario. 3 días de silencio. Y en medio de ese mutismo, la pregunta que recorre a sus seguidores y que ahora nos interpela a nosotros. ¿Por qué Jesús tenía que permanecer muerto exactamente 3 días? Imagina la escena con los ojos cerrados, la cruz vacía de llanto, la procesión que baja hacia la roca, manos que envuelven un cuerpo, la túnica que se pliega con cuidado. José de Arimatea y Nicodemo bajan a Jesús de la cruz. Las mujeres observan al borde de la esperanza que se ha roto. Pilato autoriza la sepultura. Unos soldados velan contra cualquier rumor que pueda convertir derrota en mito. La piedra queda en su lugar. La ciudad entra en el silencio del sábado. No es solo la muerte lo que golpea, sino la certidumbre de que algo aparentemente irreversible ha sucedido. La esperanza humana parece enterrada con él. Ese primer día pesa como la pérdida. El segundo, como la espera sin respuesta. Y el tercero, el que hoy nos ocupa, aparece en la Escritura con una voz distinta. No es un número mágico, ni una superstición repetida sin sentido. Es un patrón que recorre la historia sagrada y que convierte el duelo en promesa. Para entenderlo, debemos mirar hacia atrás, leer la historia de Dios en la historia de su pueblo y reconocer cómo el tercer día funciona como sello divino. Creación, prueba, revelación y ahora cumplimiento en Cristo. En la narración primordial, cuando Dios separa las aguas y prepara la tierra, algo sucede de modo progresivo. En el relato de los orígenes, la vida visible, la vegetación, los frutos, brota de modo culminante sobre el tercer día. Génesis 1. No es un detalle poético irrelevante. Es la primera vez en la Escritura que vida y fecundidad emergen tras un proceso de formación. Hay una lógica creadora. Antes hay preparación, después hay brote. Ese esquema vuelve a aparecer cuando el Creador decide revelar su propósito en la historia humana. Más adelante, cuando Abraham camina hacia el monte para presentar a Isaac, la narrativa bíblica subraya que fue al tercer día cuando Abraham levantó los ojos y vio el lugar. Génesis 22. Ese camino simboliza la tensión entre sacrificio y rescate, el Padre dispuesto a entregar, y el Dios que provee una salida. En muchas lecturas de la tradición, el tercer día en la historia de Abraham no solo marca la culminación del viaje físico, sino el tiempo divino de intervención. La vida es puesta a prueba. En el tercer día llega la provisión que invierte la aparente derrota. En el Sinaí, la Escritura también tendrá ojos para el tercer día como momento de encuentro decisivo con lo santo. Cuando el pueblo es llamado a separarse, a consagrar, la manifestación divina se produce en un tiempo que el texto enmarca como un punto culminante. Dios desciende, la revelación se hace audible y visible. En esa línea, el tercer día aparece en la Biblia como tiempo de revelación. No un capricho numérico, sino un signo del modo en que Dios obra, con paciencia, preparación y luego manifestación. Y luego está Jonás, el profeta que se convirtió en su propia historia en una señal para todos. 3 días en el vientre del gran pez, y el relato mismo habla de una muerte simbólica seguida de regreso a la vida. Jesús, aludiendo a Jonás, usa esa experiencia como metáfora. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Paráfrasis de la referencia a Jonás en los Evangelios. La tipología es clara. Aquello que pasa por lo profundo, por lo que parece consumirlo, termina siendo signo de rescate. Si Jonás emerge vivo, ¿qué nos quiere decir eso de aquel que sería inmerso en la muerte y enterrado por sus enemigos? ¿Ves el patrón?
La creación, la prueba de Abraham, el tambor de revelación en el Sinaí, la experiencia de Jonás, una progresión que prepara al lector para algo definitivo. No es superstición numerológica, es un ritmo teológico, preparación, juicio aparente y manifestación de vida. Cuando el Evangelio afirma que Jesús estaría al tercer día resucitado, no lo presenta como una anécdota cronológica aislada, sino como la culminación de una serie de señales que habían anunciado desde mucho antes cómo actúa Dios. Si esta conexión entre tercer día e intervención divina comienza a resonar dentro de ti, escribe en los comentarios: espero mi tercer día. No es solo una acción digital, es una declaración. Reconozco que hay procesos, que la noche puede ser larga y que confío en que Dios sabe cuándo remover la piedra. Porque la tumba donde fue depositado Jesús no fue un accidente de la historia. Fue un lugar con guardia, con sello, con testigos. Hay dos dimensiones que debemos contemplar para no reducirlo a un hecho folclórico. La primera es histórica. Los evangelios describen con detalle la sepultura, la atención al cuerpo, la colocación, el cuidado legal de la tumba por parte de quienes querían confirmar la muerte y evitar cualquier leyenda. No se trata de una ficción tardía, sino de una realidad documentada que enmarca la derrota como algo verificado. La segunda dimensión es tipológica y teológica. El acto de ser sepultado no es simplemente la constatación de la muerte, sino el paso ritual que completa la imagen de morir, ser sepultado y resucitar, que luego el apóstol Pablo tomará para hablar del bautismo y la vida nueva. Piensa en la fuerza que tiene el sello de la piedra. Para los contemporáneos de Jesús, una tumba bien cerrada con guardia no permitía fisuras en la narrativa. Si hay resurrección, será una intervención divina que rompe el orden humano, no una ilusión. Ese carácter irrevocable de la tumba da peso a la proclamación cristiana. No es un truco, es un evento que exige explicación teológica. De ahí que el tercer día no sea una comodidad retórica, sino la fecha en la que la historia divina vuelve a poner en marcha lo que parecía terminarse. Pero, ¿por qué no 1, ni 2, ni 4 días? ¿Por qué exactamente 3? Podemos acercarnos a esto por varias vías sin caer en mentalidades místicas. Primero, la contabilidad del tiempo en la cultura judía. Se contaba por noches y días, y el tercer día era una expresión reconocida para indicar la pronta intervención de Dios en su historia. Segundo, las tipologías que hemos repasado hacen del tercer día el punto de inflexión en el que la obra de Dios se hace visible. Tercero, hay una lógica narrativa. Un día de duelo puede ser encarado como pérdida. 2 días pueden ser soportados como prueba. Pero el tercer día anuncia el cumplimiento de la promesa, la consumación que confirma que el camino no era en vano. En el trasfondo de todo esto está la tensión entre apariencia y realidad. A simple vista, la cruz es derrota y la tumba es silencio. A otra escala, la caída de la noche es el preludio de la mañana que el Padre ha dispuesto. Jesús, en su muerte, no es arrinconado por el azar. Obra dentro del drama redentor que todo el Antiguo Testamento, de múltiples formas, venía apuntando. Y en esa obrar, su descenso a lo bajo, a lo que la Escritura llama Seol o Hades en distintos pasajes, se presenta como un capítulo necesario para que la resurrección sea más que una restauración, sea la afirmación del dominio de Dios sobre la muerte misma. Aquí entramos en un terreno donde los comentaristas han debatido mucho. Un texto que la tradición suele señalar es 1 Pedro 3, 18, 20, que habla del Cristo que fue muerto en la carne, vivificado en espíritu, y que hizo una proclamación a los espíritus encarcelados. Hay lecturas que estiman que esto indica una acción deliberada de Jesús en los lugares de los muertos. Otras interpretaciones sostienen matices distintos sobre a quienes se dirige esa proclamación y su alcance.
Lo cierto es que la Escritura muestra que la muerte de Cristo no fue un final silencioso, exento de propósito, sino un acto que toca las profundidades donde mora la injusticia, la opresión y la muerte. No obstante, conviene no dramatizar en exceso lo que los textos no dicen con claridad. Al presentar el descenso de Cristo al Seol como parte de la historia, debemos reconocer la diversidad de lecturas. Algunos ven en esos versículos una proclamación de victoria sobre los poderes rebeldes. Otros leen una proclamación del Evangelio a las mentes endurecidas del pasado. Otros más matizan la cronología o la naturaleza de esa proclamación. Al acercarnos a esas palabras, la prudencia teológica y el respeto a la Escritura nos llaman a afirmar lo esencial sin forzar detalles que no aparecen de manera explícita. Mientras tanto, volvamos a la escena humana de la tumba. Imagina a María Magdalena y a las otras mujeres descansando en la espera, sin noticias, con el aroma de los ungüentos todavía en sus manos. Los discípulos parecen haber retrocedido. Pedro habrá mirado la casa vacía y recordado las promesas que su maestro había hecho sobre padecer y levantarse. Los guardias romanos se ocupan de mantener el orden. Para ellos esto es un asunto político y no un misterio salvador. En ese aislamiento, la pregunta de sentido no es teórica. Afecta la carne y el corazón de quienes habían depositado su esperanza en aquel hombre. Si no hay resurrección, ¿qué hacemos con nuestras promesas, con nuestras luchas, con nuestras expectativas de justicia? Aquí la teología se vuelve pastoral. No podemos permitir que la reflexión sobre el tercer día sea un ejercicio frío mientras muchas personas viven un primer día, el día de la herida reciente, o un segundo día, la espera larga sin señales. El acompañamiento del creyente y la predicación de la comunidad deben hablar a esos lugares concretos. A la madre que acompaña una cama de hospital sin respuestas, al joven que ha perdido un sueño y no sabe si levantar otra vez la mirada, al cónyuge que siente que la promesa fue enterrada junto al que partió. El patrón de morir, sepultar, resucitar no es solo doctrina, es itinerario que puede ofrecer esperanza, porque enseña que Dios obra incluso cuando las apariencias son de derrota. Antes de sumergirnos en el texto que algunos llaman el descenso, detengámonos en un aspecto que suele pasarse por alto: la verificación de la muerte. Los escritores de los evangelios se cuidan de indicar que el cuerpo fue entregado, que la sepultura fue real, que no hubo fraude en la escena. Esto importa teológicamente porque la resurrección no es un relato de engaño, es la intervención que transforma lo comprobablemente terminado en principio de una nueva era. Si la tumba hubiese sido simplemente abandonada, sin cerradura ni testimonio, la proclamación de vida podría desarmarse en duda. El cuidado puesto en la sepultura refuerza la gravedad del acontecimiento. El que resucitó lo hizo sobre lo que estaba realmente muerto. Y aquí se enciende nuevamente la tensión que sostendrá lo que vendrá. Mientras la tumba se sella y la ciudad vive su sábado, hay fuerzas en juego que no se limitan a las disputas humanas. La Escritura sugiere que la muerte no es solo un suceso natural, sino que está impregnada de dominio opresor. La muerte reclama, el mal asevera su poder, los principados y potestades extienden su sombra. Eso no convierte al relato en una novela fantástica de combates etéreos, pero sí indica que la victoria de Cristo toca niveles que se conectan con los reclamos de la muerte y la injusticia. Al introducir esta dimensión, abrimos la puerta a una pregunta que duele y despierta al mismo tiempo. ¿Qué hizo Jesús en esos lugares bajos entre su muerte y su resurrección? La tradición ha hablado de proclamaciones, de liberación, de arrebato de llaves y triunfo sobre potestades.
Pero también hay que decir con claridad que esos detalles se sostienen en lecturas interpretativas de pasajes cuidadosamente seleccionados. No estamos frente a descripciones exhaustivas, sino ante textos que sugieren una acción redentora que atraviesa incluso los dominios de lo aparentemente irrecuperable. En la próxima sección nos adentraremos con atención exegética en los pasajes que los evangelios y las cartas posteriores vinieron a poner bajo el foco, examinando con cautela a qué refieren en su contexto original y cómo la tradición cristiana ha entendido esa bajada de Cristo. Veremos también cómo esa acción no busca glorificar batallas sensacionalistas, sino afirmar que el Señor fue y es aquel que entra donde nadie quiere entrar para rescatar a quienes están encadenados por la muerte y la desesperanza. Mientras tanto, guarda esta imagen. La piedra que cubre la tumba no es el fin de la historia, sino el lugar donde se concentra la promesa de que la creación volverá a brotar. Si hoy estás en tu primer día, no ignores la tristeza. Si habitas el segundo, no te dejes vencer por el silencio. Hay un ritmo más amplio al que pertenecen todas las historias de pérdida y de espera, y ese ritmo lleva el nombre de un tercer día en el que la vida se revela contra toda expectativa. Adentrémonos ahora en los textos que han alimentado siglos de reflexión sobre lo que sucedió debajo de la tumba y más allá de la noche. Cuando las Escrituras dicen que Cristo fue muerto en su carne y vivificado en espíritu, y luego mencionan una proclamación dirigida a espíritus encarcelados, no estamos frente a un pasaje que pueda leerse con ligereza. Piensa en las palabras de 1 Pedro 3, 18, 20. Allí hay una afirmación que interpela la imaginación teológica y pastoral a la vez. Algunas lecturas entienden que Jesús, en su estado vivificado por el Espíritu, fue al lugar donde moraban los muertos para declarar su victoria. Otras ven en eso una proclamación a las mentes insensibles del pasado, o una afirmación de que la obra redentora toca incluso a quienes habían sufrido bajo la antigua alianza. Ninguna de estas posturas tiene por qué colisionar con la otra si mantenemos la humildad exegética. Los textos sugieren acción, las tradiciones concretan matices. En la misma línea, Efesios 4, 8, 10, presenta un movimiento de descenso y ascenso que la comunidad cristiana temprana leyó como signo de la autoridad victoriosa de Cristo sobre todo lo que oprime. Allí se habla de que Cristo subió y bajó. Una imagen que no es meramente geográfica, sino que describe el alcance de su señorío. Desciende hasta lo bajo para luego ascender y repartir dones. Algunos intérpretes han tomado esto como una forma de articular que la obra de Cristo no se limita a la superficie del mundo humano, sino que atraviesa las profundidades donde la muerte ostenta su dominio. Otra vez, declaración teológica apoyada en textos, límite hermenéutico que evita llenar los huecos con fantasías. ¿Qué entendemos por los lugares bajos? En la Biblia hebrea se habla de Sheol. En la literatura griega del primer siglo se usa Hades para traducir esa realidad. No es la pintura vistosa y sensacionalista del infierno medieval, es, con frecuencia, el término para la condición y zona donde moran los muertos, un ámbito marcado por la ausencia de la vida relacional plena con Dios. Hablar de Cristo yendo a esos lugares no significa que sufrió un tour de torturas cósmicas, sino que asumió la condición límite de la criatura, entró en la muerte real, con todas sus implicaciones, para quebrar las cadenas desde dentro. Esa es la propuesta que surge con fuerza en muchas lecturas antiguas y modernas. Jesús desciende no para ser derrotado por la muerte, sino para vencerla desde adentro y rescatar a quienes están cautivos. Podemos imaginarlo con reticencia a lo espectacular,
no un combate espectacular de rayos y espadas, sino una acción que tiene efectos históricos y espirituales. Si la muerte reclama a la humanidad como su botín, y los principados y potestades operan como estructuras de opresión, entonces la incursión de Cristo en esos dominios significa la apertura de una grieta por la que la libertad puede entrar. Desde esta perspectiva, las proclamaciones a los espíritus encarcelados son el anuncio de que ya no rige la última palabra de la muerte, que la sangre ofrecida en la cruz y la vida que brota en la resurrección han puesto en marcha la restauración cósmica. Insistimos. Esto es interpretación teológica coherente con las Escrituras, no un reporte pormenorizado de tácticas sobrenaturales que el texto no describe. Volvamos a la escena de la madrugada en la tumba. Cuando la piedra es removida, lo que aparece no es solamente un cadáver que vuelve a la vida, sino la inauguración de una creación renovada. Las mujeres que van a ungir el cuerpo encuentran que la muerte no retiene su última autoridad. María Magdalena, las otras mujeres, los discípulos que luego corren al sepulcro y ven las vendas vacías. Todo esto testimonia que la historia ha sido reescrita desde dentro. No es un mero escape, es una transformación ontológica. La resurrección de Jesús no es un retorno a la vida tal como era antes, es la entrada de la vida de Dios en una esfera donde hasta entonces la muerte parecía inconmovible. Esa novedad tiene efectos prácticos y sacramentales. El apóstol Pablo tomará esa secuencia, morir, ser sepultado, resucitar, y la vinculará con el sentido del bautismo. Véase Romanos 6. Bautizarse es como participar en el ritmo de Jesús, morir a lo que esclaviza, ser sepultado a las prácticas antiguas y emerger a una vida nueva. No se trata de un simple símbolo que apunta a un sentimiento pasajero. Es una imagen teológica potente que ofrece al creyente un mapa espiritual para entender su camino personal. Cuando el agua cubre al que cree, aquella inmersión remite no solo a la limpieza, sino a una participación real en la transformación que Cristo inauguró. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti, para mí, para quienes viven la experiencia concreta del dolor y la espera? La imagen del primer, segundo y tercer día no es un simple aparato cronológico para contar horas. Se convierte en un esquema pastoral. El primer día es la herida abierta, la noticia que rompe, la pérdida que produce sin sentido inmediato, la tumba fría en la casa del corazón. En ese momento, la reacción legítima es el dolor, la protesta, la incredulidad. No minimizamos ese dolor, lo nombramos y lo escuchamos. Dios no desprecia las lágrimas. Hay números de salmos que nos enseñan a llorar ante Él. El segundo día es la espera. Aquí la experiencia es una mezcla de rutina que sigue funcionando y de una promesa que parece lejana. La segunda jornada puede ser peor que la primera, porque el impulso inicial de resistencia se agota y el silencio se vuelve más pesado. Es donde muchos se desaniman y abandonan la esperanza. La comunidad cristiana debe ser un espacio para acompañar estos segundos días, presencia tangible, oración persistente, compañía que no da soluciones mecánicas, pero sí sostiene. No ofrecemos consignas, sino manos que sostienen manos. El tercer día es la promesa cumplida. No es una garantía automática. No decimos que después de 90 días todo estará resuelto. El tercer día funciona aquí como figura teológica. Describe el momento en que, en el plan de Dios, la vida resurge y la historia se reconcilia con su origen. Es el sello que indica que la derrota aparente no fue el veredicto final. Cuando llega el tercer día, lo que emerge ya no es lo mismo que antes. Emerge la novedad que solo puede venir de la gracia de Dios. Por eso insistimos en la necesidad de paciencia confiada y de fidelidad en el trayecto.
Para que estas categorías no queden abstractas, quiero contarte dos relatos breves que me parecen útiles. La primera historia es de una mujer llamada Laura, nombre cambiado. Perdió a su pareja de forma súbita. El primer día vino la incredulidad. El segundo día, la rutina insoportable y el deseo de huir de todo. Cuando alguien en la comunidad le propuso recordar la promesa del tercer día, no fue una consigna vacía, fue acompañamiento. Hubo semanas de terapia, noches de oraciones, personas que cocinaron y cuidaron a sus hijos. Y en un momento, no mágico, sino lleno de trabajo interior y gracia sostenida, Laura comenzó a experimentar que la pérdida no la definía totalmente. La vida seguía brotando en formas nuevas. Una nueva amistad, un trabajo con propósito, una fe que ya no tenía miedo de preguntar. No digo que todo haya quedado perfecto, sino que el tercer día vino como una realidad transformadora que no cancela la herida, pero la reconcilia con un sentido. La segunda historia es de Miguel, también nombre cambiado, un joven que perdió su empleo y sintió que todas las promesas de su vida habían sido enterradas con su puesto. Al inicio hubo rabia y búsqueda de atajos. En el segundo día, la desesperanza fue casi total. Un pastor de su iglesia le ofreció la imagen del bautismo, morir a su identidad laboral como único valor y resucitar a una identidad más amplia en la comunidad y en el servicio. Miguel comenzó a formarse. Voluntariado y esfuerzo le abrieron caminos que antes no consideraba. No prometemos que todo el que pierda empleo encontrará un puesto mejor. Sí decimos que el patrón de morir, ser sepultado y resucitar en Cristo ofrece una orientación para reconstruir vida con sentido. Volviendo al plano doctrinal, la resurrección al tercer día confirma que el misterio de la cruz no fue un fracaso ni un accidente. Si la tumba quedó intacta, con guardias y sellos, y la sepultura fue verificada, lo que ocurre en la resurrección es una intervención divina que responde a la pregunta que abrimos al principio. ¿Por qué exactamente 3 días? Porque la historia sagrada había venido marcando ese ritmo, porque la cultura judía entendía el tercer día como el momento de la intervención decisiva, porque la tipología bíblica había preparado una señal que ahora se cumple en Cristo. Pero recordemos la medida. Esto no debe llevarnos a una numerología supersticiosa. Más bien, a comprender que Dios opera con paciencia y un sentido de plenitud temporal que da sentido a nuestras noches. ¿Qué pasó entonces con los principados y potestades? La Escritura sugiere que su dominio fue confrontado y quebrado por la obra de Cristo. Pablo escribe en varias cartas sobre la derrota de toda potestad y sobre la exposición pública de lo que se oponía a la sabiduría divina. Leer esos pasajes en conjunto con la idea del descenso al Seol conduce a una conclusión coherente. La victoria de Cristo no es solamente moral ni personal, tiene implicaciones cósmicas. El que se entregó y que resucitó inaugura una era en la que la muerte ya no ostenta la última palabra. Esto refrenda la esperanza cristiana, que la historia del mundo no está condenada a repetirse en ciclos de opresión sin fin, sino que corre hacia una consumación donde la justicia, el amor y la vida prevalecen. Aún así, debemos evitar convertir este punto en un manual de teorías sobrenaturales. La teología no necesita de imágenes truculentas para afirmar la victoria de Cristo. Basta con decir que la resurrección certifica que la misericordia divina ha traspasado la barrera definitiva, la muerte. Desde allí procede la esperanza que sostiene la misión de la Iglesia: servir a los que sufren, proclamar el Evangelio, practicar la justicia, vivir la liturgia como anticipación de la consumación. Cada vez que una comunidad cristiana busca y protege a los vulnerables, está actuando como si la resurrección hubiese transformado ya el mundo.
porque, en sentido escatológico, esa es la declaración que hace: el reino de Dios ha irrumpido. A propósito de liturgia y práctica sacramental, pensemos de nuevo en el bautismo. Romanos 6 enseña que cuando nos bautizamos, somos injertados en el patrón pascual de Jesucristo. No es un ritualas que nos brinde una garantía mecánica de bienestar, sino que nos inserta en el drama redentor: muerte a una vida de esclavitudes, sepultura de prácticas destructivas, resurrección a una existencia orientada por la gracia. Por eso la Iglesia celebra bautismos como señal de esperanza, y por eso también acompaña a quienes están en sus propios primeros y segundos días, con la certeza de que el tercer día de Dios puede y suele manifestarse de diversas maneras, algunas inmediatas, otras prolongadas y dolorosas. Ahora pensemos en la ascensión y el cumplimiento sacerdotal. Los evangelios y las cartas posteriores ofrecen un cuadro en el que Jesucristo, resucitado, no solo vive, sino que actúa como sumo sacerdote ante el Padre y como Señor que concede dones a su pueblo. Esa función sacerdotal y esa exaltación implican que la obra no quedó incompleta con la sepultura. Con la resurrección y la ascensión se consolida la mediación de Cristo, que no abandona a su pueblo en la muerte ni en la desesperanza. La ascensión no le aparta de la humanidad, la corona con gloria y le da autoridad para enviar su Espíritu, que habilita a la Iglesia para vivir la vocación de ser cuerpo transformador en la historia. ¿Qué implicaciones prácticas concretas se desprenden de todo esto? Primeramente, una invitación a no abandonar a quienes transitan el primer y segundo día. La Iglesia debe ser un lugar donde el dolor se comparte y la espera no es una condena solitaria. Segundo, una llamada a la fidelidad en la vida sacramental y comunitaria, porque participar de la cena, del bautismo y de la oración comunitaria nos contiene en el ritmo pascual. Tercero, una invitación a la esperanza activa. Esperar no es quedarnos pasivos, sino cultivar el compromiso de construir puentes, practicar la misericordia y sembrar vida aún en escenarios adversos. Antes de llegar al clímax de esta reflexión, quiero traer otra imagen que quede contigo, la de Jesús entrando a los lugares donde casi nadie quiere ir. Imagina cómo su acción redefine la geografía del cuidado divino. Él se inclina hacia lo hundido, hacia lo oculto, hacia lo que parece irreparable. Esa inclinación no es un gesto estético, es decisivo para entender por qué podemos proclamar que la muerte ha sido derrotada. Dios no se contenta con mirar desde lejos. Desciende, toma parte del dolor humano y lo hace suyo para transformar su curso. Y así llegamos a la consumación. La piedra removida, los lienzos vacíos, el testimonio de las mujeres, los encuentros con los discípulos, la transformación de miedo en audacia. La resurrección no desconoce la historia, la transforma. No borra el sufrimiento de todos, pero lo incorpora al propósito redentor que Dios despliega hasta la consumación. Con esto en mente, permíteme hablarte directamente. Si estás en tu primer día, permite que la comunidad te lleve en brazos. No te apresures a fingir que todo está bien. Si estás en tu segundo día, no abandones la fe por la fatiga del silencio. La paciencia acompañada es una forma de fidelidad. Si, por gracia, estás experimentando un tercer día, no te vuelvas monje de tu propia experiencia. Comparte tu historia para que otros vean que la transformación es posible, sea cual sea tu situación. Recuerda que la resurrección de Cristo constituye una esperanza fundada, que no trivializa el dolor, pero sí lo inserta en una trama más amplia, donde la vida rebrota. Para cerrar, quiero afirmar con ternura y con firmeza: la historia de Jesús en el infierno, entendida como su descenso a los lugares bajos de la muerte y la oscuridad, no nos presenta una divinidad distante ni indiferente.
Nos revela a un Salvador que atraviesa hasta lo más profundo para liberar, que toma la condición humana en su totalidad, que rompe la última muralla y abre el camino para que la creación vuelva a brotar. Esa verdad no es un recurso retórico, es la roca sobre la que se funda nuestra esperanza. Si esta palabra te ha tocado, si en tu vida hay un primer o un segundo día que clama por el tercer día, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Deja un comentario contando, si quieres, qué significa para ti esperar un tercer día. Que la paz de aquel que resucitó al tercer día te sostenga en la espera y te renueve en la fidelidad. Que la gracia y la esperanza del Señor te acompañen hoy y siempre. Amén.